Mi nombre es Rosa María Hernández. Tengo 53 años y llevo 10 esperando que mi vida vuelva a tener sentido. Estoy sentada aquí en mi pequeña cocina de Guadalajara, la misma donde preparé el desayuno de mi esposo la mañana que se fue a Estados Unidos, prometiéndome que regresaría pronto. Ya. El reloj de pared hace ese tic-tac que conoce todos mis secretos, marcando cada segundo de estos 10 años que han pasado como una eternidad. La luz de la tarde se filtra por la ventana con cortinas amarillas que ya perdieron su color brillante, igual que mis esperanzas. Puedo escuchar a los niños jugando en la calle, sus risas mezclándose con el sonido de los carros que pasan y el pregón del vendedor de elotes, que llega todas las tardes a las 5. El aroma del café que acabé de preparar se mezcla con el olor a humedad que siempre tiene esta casa, especialmente en esta época del año cuando llueve tanto. Mis manos, arrugadas por el trabajo y la preocupación, sostienen una carta que llegó hace una semana. Es de Miguel, mi esposo. Después de tantos meses sin noticias directas, solo las llamadas cortantes y los envíos de dinero cada vez más escasos, por fin escribió. Pero sus palabras no trajeron la alegría que esperé durante tanto tiempo. Rosa, decía la carta con su letra que ya no reconozco, he decidido que es tiempo de que hablemos honestamente. Cuando regrese el próximo mes, necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Los dos hemos cambiado mucho, somos personas muy diferentes ahora. El corazón se me apretó tanto cuando leí esas palabras que tuve que sentarme. ¿Personas muy diferentes? ¿Cómo podía decir eso? Yo soy la misma Rosa que se casó con él hace 25 años. La misma que le dio 3 hijos. La misma que vendió todo lo que teníamos para que él pudiera hacer ese viaje que iba a salvarnos. Pero mientras miro alrededor de esta cocina, mientras siento el peso del silencio que llena cada rincón de esta casa, empiezo a preguntarme si tal vez él tiene razón. El refrigerador viejísimo hace ese ruido que siempre hace cuando está a punto de rendirse, como si estuviera cansado de seguir funcionando. Me recuerda a mí misma. Sobre la mesa tengo las fotos de nuestros hijos. Carmen, de 23 años, que ya se casó y vive en Monterrey. José Luis, de 21, que estudia en la universidad. Y mi bebé, Sofía, de 18, que acaba de terminar la preparatoria. Ellos también han cambiado tanto en estos 10 años. Crecieron sin su padre, y yo tuve que ser madre y padre a la vez. Las lágrimas comienzan a rodar por mis mejillas, pero ya no son lágrimas de tristeza simple. Son lágrimas de una mujer que está empezando a despertar de un sueño muy largo, de una espera que tal vez nunca debió haber existido. Porque la verdad es que mientras Miguel estaba allá, encontrándose a sí mismo, o convirtiéndose en una persona diferente, yo también cambié. Me convertí en una mujer fuerte, independiente, que aprendió a arreglar las tuberías rotas, a negociar con los prestamistas, a consolar a sus hijos cuando preguntaban por qué papá no venía a sus graduaciones. El sonido de las campanas de la iglesia San Miguel marca las 6 de la tarde. Y como todos los días a esta hora durante estos 10 años, cierro los ojos y recuerdo. Recuerdo el día que todo comenzó, cuando Miguel llegó a casa con esa expresión que ya conocía muy bien, esa mirada de hombre derrotado que había visto tantas veces cuando las cosas se ponían difíciles. Nací en un pueblito llamado San Juan de los Lagos, en Jalisco, en una casa de adobe con piso de tierra que olía siempre a comal caliente y hierbas de olor. Era 1971, y México era un país muy diferente al de ahora. Mi madre, Esperanza,
Era una mujer pequeña pero fuerte como un toro, con manos ásperas por el trabajo y una voz que podía escucharse desde la cocina hasta el final de la calle, cuando nos gritaba que era hora de comer. Mi padre, don Roberto, trabajaba en el campo desde antes de que saliera el sol hasta que ya no se veía nada en el horizonte. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchábamos. Tenía esas manos enormes y morenas que olían a tierra húmeda y sudor honesto. Siempre decía: «Mija, en esta vida lo único que vale la pena es el trabajo duro y la familia. Todo lo demás son pendejadas». Crecí entre el olor a frijoles hervidos, tortillas recién hechas y el incienso que mi madre quemaba todas las noches frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la sala. Era una casa pequeña, de solo 3 cuartos, pero siempre estaba llena de vida. Mis hermanos, 4 varones y yo la única mujer, corrían por todas partes haciendo ruido desde muy temprano. El sonido de nuestras risas se mezclaba con el cacarear de las gallinas en el patio y el ladrido de Sultán, nuestro perro amarillo que parecía sonreír siempre. Las mañanas en mi casa comenzaban a las 5, cuando mi madre se levantaba a prender el fuego para hacer el café. El olor del café de olla, con canela y piloncillo, era lo que nos despertaba a todos. Después venía el sonido del metate, moliendo los chiles para la salsa, y luego el palmoteo rítmico de las tortillas que mi madre hacía tan perfectas que parecían hechas por un ángel. Recuerdo especialmente los domingos después de misa, cuando toda la familia se sentaba alrededor de la mesa de madera que mi padre había hecho con sus propias manos. Comíamos pozole rojo que mi madre preparaba desde el sábado. Y mi padre nos contaba historias de cuando él era joven, de cómo había conocido a mi madre en una feria del pueblo vecino, de cómo había tenido que pedirla 3 veces antes de que mi abuelo le diera permiso para casarse con ella, pero no todo eran momentos felices. El dinero siempre faltaba en nuestra casa. Recuerdo las noches cuando mis padres hablaban en voz baja en la cocina, pensando que estábamos dormidos, pero yo los escuchaba discutir sobre cómo iban a pagar esto o aquello. Mi madre lloraba silenciosamente mientras lavaba los platos, y mi padre fumaba su único cigarro del día, mirando al techo como si las respuestas fueran a aparecer ahí escritas. Cuando cumplí 15 años, en lugar de tener una gran fiesta como otras niñas del pueblo, tuvimos que conformarnos con una pequeña reunión familiar. Mi madre me hizo un vestido rosa con tela que había comprado en el mercado de Guadalajara, pero no alcanzó para los zapatos que hacían juego. No me importó, porque ver la felicidad en los ojos de mis padres cuando me vieron vestida de señorita valía más que cualquier zapato caro. Fue justamente en esa fiesta donde conocí a Miguel. Tenía 18 años, era alto y moreno, con esos ojos verdes que brillaban cuando sonreía. Trabajaba en el taller mecánico de su tío en el pueblo vecino. Y tenía esas manos siempre manchadas de grasa que olían a aceite de motor y trabajo honesto. Cuando me sacó a bailar esa noche, con la música del trío que mi padre había contratado de fondo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Miguel era diferente a los otros muchachos del pueblo. Hablaba de sueños, de planes, de todo lo que íbamos a lograr juntos. Me decía que no íbamos a quedarnos pobres toda la vida, que él tenía planes para que fuéramos felices y prósperos. Sus besos sabían a juventud y promesas, y cuando me abrazaba, sentía que el mundo entero cabía en sus brazos. Nos casamos cuando yo tenía 18 años, en la iglesia de San Juan, con una ceremonia sencilla pero llena de amor. Mi vestido de novia era el mismo que había usado mi madre, arreglado por la costurera del pueblo para que me quedara bien. Miguel se veía tan guapo en su traje prestado
con el cabello peinado hacia atrás con brillantina, que todas las muchachas del pueblo suspiraron cuando entró a la iglesia. La luna de miel fue una noche en un hotel modesto de Guadalajara, nuestro primer viaje juntos fuera del pueblo. Recuerdo que estábamos tan nerviosos que nos reímos más de lo que hablamos. Pero cuando finalmente estuvimos juntos como marido y mujer, sentí que había encontrado mi lugar en el mundo. Miguel me susurraba al oído que me amaba, que íbamos a ser felices para siempre, que nuestros hijos nunca iban a pasar las necesidades que nosotros habíamos pasado. Comenzamos nuestra vida casada en una casita que rentábamos por 300 pesos al mes, cerca del taller donde Miguel trabajaba. Era pequeña, solo un cuarto grande que servía de sala, comedor y recámara, y una cocina diminuta con un baño que compartíamos con los vecinos. Pero era nuestra, y yo la arreglé con tanto amor que parecía un palacio. Colgué cortinas que cosí con mis propias manos. Puse flores de papel que hacía en las tardes y siempre mantenía todo tan limpio que se podía comer en el piso. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño hermoso. Miguel trabajaba de sol a sol en el taller, llegando a casa con las manos negras de grasa, pero con una sonrisa que iluminaba toda la casa. Yo trabajaba en una tienda de ropa del centro, ganando apenas para ayudar con los gastos, pero éramos felices. Por las noches nos sentábamos en la única silla que teníamos, él leyendo el periódico y yo cosiendo o bordando, y planeábamos nuestro futuro. Rosa, me decía mientras me acariciaba el cabello, algún día vamos a tener una casa propia, con jardín y todo. Y nuestros hijos van a estudiar en la universidad, van a ser alguien en la vida. Yo le creía cada palabra. Porque en esos tiempos, Miguel era como un mago que podía hacer que cualquier sueño pareciera posible. Nuestro primer hijo, José Luis, nació un martes de febrero, después de 20 horas de trabajo de parto en el hospital civil. Miguel estaba tan nervioso que se desmayó cuando el doctor le dijo que ya podía pasar a conocer a su hijo. Cuando finalmente cargó a nuestro bebé, con esas manos enormes temblando de emoción, lloró como un niño. «Es perfecto, Rosa», me decía una y otra vez. «Es perfecto como su mamá». Con la llegada de José Luis, todo cambió. Los gastos aumentaron, y el sueldo de Miguel en el taller ya no alcanzaba. Yo tuve que dejar mi trabajo para cuidar al bebé, y comenzamos a vivir con lo justo. Las cenas se volvieron más simples, las salidas casi desaparecieron, y las noches se llenaron del llanto del bebé y de nuestras preocupaciones susurradas. 2 años después llegó Carmen, nuestra princesita de ojos grandes y sonrisa traviesa. Esta vez el parto fue más fácil, pero la situación económica había empeorado. Miguel había perdido su trabajo en el taller cuando el negocio quebró y estaba trabajando de albañil, ganando por día lo que antes ganaba por semana. Recuerdo las noches cuando Miguel llegaba a casa tan cansado que apenas podía caminar. Sus manos, antes suaves y cuidadas, estaban llenas de callos y cortadas. Su espalda le dolía tanto que gemía cuando se acostaba, pero nunca se quejaba. «Es temporal, Rosa», me decía siempre. «Pronto las cosas van a mejorar». Pero las cosas no mejoraron. Cada mes era una lucha para pagar la renta, comprar comida y mantener a los niños vestidos y limpios. Yo volví a trabajar, esta vez limpiando casas de familias ricas en las lomas, ganando una miseria, pero ayudando a que pudiéramos sobrevivir. Salía de la casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde, cansada hasta los huesos, pero fingiendo alegría para no preocupar a los niños. Fue en esos años difíciles cuando nació Sofía, nuestra última bebé.
Llegó en un momento en que no teníamos ni para los pañales, pero fue recibida con el mismo amor que sus hermanos. Miguel la cargaba todas las noches cuando llegaba del trabajo, cantándole canciones de Pedro Infante, con esa voz ronca que tenía después de estar todo el día gritando órdenes en la construcción. Los niños crecían, y con ellos crecían nuestras necesidades y nuestras deudas. José Luis necesitaba útiles para la escuela. Carmen zapatos nuevos porque había crecido. Sofía medicinas porque se enfermaba seguido. Miguel comenzó a trabajar también los fines de semana. Y yo tomé un segundo trabajo cosiendo en las noches para una fábrica que pagaba por pieza terminada. Nuestras conversaciones se volvieron solo sobre dinero, sobre deudas, sobre cómo íbamos a hacer para llegar al fin de mes. El romance de los primeros años se perdió entre las facturas sin pagar y la ropa tendida por toda la casa. Miguel y yo nos acostábamos tan cansados que apenas nos dábamos las buenas noches. Y nos levantábamos tan temprano que no había tiempo ni para un café juntos. Fue entonces cuando Miguel comenzó a hablar de la oportunidad. Tenía un primo, Raúl, que se había ido a trabajar a Estados Unidos 5 años antes y que mandaba tanto dinero a su familia que habían podido comprar una casa nueva y poner un negocio. Rosa, me decía Miguel con esa mirada que ya no brillaba como antes. Raúl dice que allá se gana en una semana lo que aquí ganamos en un mes. Dice que hay mucho trabajo, que la gente como nosotros puede progresar. Al principio no le hice caso. Pensé que era solo una fantasía más, como todas las que habíamos tenido a lo largo de nuestro matrimonio. Pero Miguel comenzó a hablar del tema todos los días. Me mostraba las cartas que le escribía Raúl, contándole sobre su trabajo en una fábrica de Los Ángeles, sobre el apartamento que había rentado, sobre todo el dinero que estaba ahorrando para regresar a México y poner un negocio. Es solo por un tiempo, Rosa. Me repetía una y otra vez. 2 años, máximo 3, junto suficiente dinero y regreso. Compramos una casita propia, ponemos un negocio y nunca más vamos a vivir con estas preocupaciones. Yo me resistía a la idea. ¿Cómo íbamos a separar a nuestra familia? ¿Cómo iba a criar a 3 niños sola? ¿Qué garantía teníamos de que Miguel iba a regresar? Había escuchado historias de hombres que se iban al norte y nunca más se sabía de ellos, que se olvidaban de sus familias y hacían nuevas vidas allá. Pero la situación cada vez era más desesperante. Un día se enfermó Sofía y tuvimos que llevarla al hospital. La cuenta fue de 8,000 pesos que no teníamos. Tuvimos que pedir prestado, empeñar la televisión, vender el único anillo de oro que me había regalado Miguel cuando nos casamos. Esa noche, viendo a mi bebé en la cama del hospital, pálida y con fiebre, Miguel me tomó de la mano y me dijo: Rosa, no puedo seguir viendo sufrir a mis hijos. No puedo seguir sintiéndome como un fracasado que no puede mantener a su familia. Fue una noche de abril, después de que los niños se durmieran, cuando Miguel y yo tuvimos la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Habíamos recibido otra carta de don Aurelio, el casero, amenazando con echarnos si no pagábamos los 3 meses de renta que debíamos. La luz ya nos la habían cortado una vez, y solo la habían reconectado porque Miguel le prometió al trabajador de la compañía que le iba a pagar el viernes. Miguel estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, rodeado de facturas y cuentas pendientes. Yo estaba lavando los platos de la cena en una palangana, porque también nos habían cortado el agua por falta de pago. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Rosa, me dijo finalmente, con una voz que no reconocí, creo que ya no tenemos opción.
Tenemos que considerar seriamente lo de Estados Unidos. Me sequé las manos en el delantal y me senté frente a él. Sus ojos, que antes brillaban con sueños y esperanzas, ahora se veían apagados, derrotados. Le tomé las manos, esas manos trabajadoras que tanto amaba, y sentí lo ásperas y lastimadas que estaban. Miguel, le dije, tú sabes que no me gusta la idea de que te vayas. Esta familia te necesita aquí. ¿Para qué? Component placement, me respondió con amargura. ¿Para verme todos los días como fracaso tratando de conseguir trabajo? ¿Para que los niños crezcan viendo a su padre sin poder darles ni lo más básico? Hablamos toda la noche. Miguel había estado investigando, preguntando, planeando en secreto. Su primo Raúl le había dado el contacto de un coyote de confianza que cobraba $3,000 por pasarlo. Dinero que podíamos conseguir vendiendo nuestras pocas pertenencias y pidiendo prestado al hermano de Miguel. Mira, Rosa, me explicó con una libreta donde había hecho cálculos. Si trabajo en construcción allá, puedo ganar $300 a la semana. En un mes, gano más de lo que gano aquí en 4 meses. En 2 años, máximo 3, junto lo suficiente para comprar una casa aquí y poner un negocio. Yo escuchaba sus palabras, pero mi corazón se encogía cada vez más. Por un lado, sabía que tenía razón. La situación era insostenible, y cada día que pasaba nos hundíamos más en las deudas. Pero por otro lado, la idea de estar sola con 3 niños pequeños, sin saber cuándo o si Miguel iba a regresar, me aterrorizaba. ¿Y si algo te pasa? Le pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Y si te deportan? ¿Y si te olvidas de nosotros? Miguel me abrazó tan fuerte que casi me dolió. Olía a sudor y cansancio, pero también a ese aroma que era únicamente suyo, que me tranquilizaba desde que éramos novios. Rosa María, me susurró al oído, yo jamás me podría olvidar de ustedes. Ustedes son mi vida, mi razón de existir. Todo lo que voy a hacer allá va a ser pensando en regresar aquí con ustedes. Pasamos semanas discutiendo, peleando, haciendo las paces, volviendo a discutir. Los niños se dieron cuenta de que algo pasaba, porque José Luis, que ya tenía 8 años, me preguntó una mañana: «Mami, ¿por qué papá y tú ya no se ríen como antes?» Fue entonces cuando decidimos hablar con los niños. Los sentamos a los 3 en la cama grande, y Miguel, con esa voz temblorosa que usaba cuando estaba muy emocionado, les explicó que papá se iba a ir a trabajar muy lejos por un tiempo, pero que era para conseguir dinero para que pudiéramos vivir mejor. José Luis, siempre el más serio, preguntó: «¿Cuánto tiempo, papá?» «No mucho, mijo», le respondió Miguel. 2 años, tal vez 3. Cuando regrese, vamos a tener una casa propia con jardín, y tú vas a poder ir a una escuela privada. Carmen, que apenas tenía 6 años, comenzó a llorar. «No quiero que te vayas, papá». «¿Quién me va a ayudar con la tarea?» Sofía, que todavía era muy pequeña para entender, solo abrazó a Miguel y le dijo: «Papá, no te vayas». Esa noche fue una de las más difíciles de mi vida. Miguel y yo no dormimos nada, abrazados en esa cama que conocía todos nuestros secretos, todos nuestros sueños, todas nuestras lágrimas. Hablamos de todo y de nada, tratando de memorizar cada detalle del otro, como si ya supiéramos que cuando se fuera, nada iba a volver a ser igual. «Prométeme una cosa, Rosa», me dijo mientras amanecía. «Prométeme que vas a cuidar mucho a los niños, que les vas a hablar de mí todos los días para que no me olviden». «Te lo prometo», le dije.
Pero tú también prométeme que me vas a escribir seguido, que me vas a llamar, que no te vas a olvidar de quiénes somos. Te prometo que voy a regresar. Siendo el mismo hombre que se va, me respondió, y selló su promesa con un beso que sabía a lágrimas y despedida. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Miguel vendió su herramienta de trabajo, su bicicleta, incluso su guitarra, esa con la que me cantaba cuando éramos novios. Yo vendí mi máquina de coser, los pocos muebles buenos que teníamos, hasta mi vestido de novia. Todo para juntar los $3,000 que cobraba el coyote. Su hermano Joaquín nos prestó $1,000 más para que Miguel tuviera algo de dinero para los primeros días en Estados Unidos. Págamelos cuando puedas, le dijo, pero cuida mucho a mi compadre allá. La noche antes de irse, Miguel organizó una pequeña cena de despedida. Invitamos a nuestras familias. Cocinamos todo lo que a él le gustaba: mole, tamales, frijoles refritos, agua de horchata. Todos trataban de estar alegres, pero se notaba la tristeza en cada sonrisa forzada, en cada abrazo que duraba más de lo normal. Mi suegra, doña Carmen, lloró todo el tiempo. «Mijo», le decía a Miguel, «cuídate mucho allá. Come bien, abrígate, y no te olvides de rezar todas las noches». Mi padre, don Roberto, le dio la mano a Miguel y le dijo: «Cuida a tu familia allá, pero no te olvides de la que dejas acá». Esa noche, después de que todos se fueron, Miguel y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, haciendo planes, haciendo promesas, tratando de convencernos de que todo iba a salir bien. «Cuando regrese», me decía Miguel, «vamos a renovar nuestros votos matrimoniales. Vamos a hacer una fiesta grande, como no pudimos cuando nos casamos». «Cuando regreses», le respondí, «vamos a hacer todo lo que no hemos podido hacer. Vamos a viajar, a conocer lugares, a ser felices sin preocupaciones». Al día siguiente, muy temprano, llegó don Esteban, el coyote, con su camioneta blanca toda golpeada. Era un hombre moreno, pequeño, con bigote, que hablaba muy rápido y que tenía una mirada que no inspiraba mucha confianza. Pero Raúl nos había asegurado que era bueno en su trabajo, que había pasado a muchas personas sin problemas. Miguel ya tenía lista su maleta, una pequeña bolsa de lona con apenas lo indispensable, 3 mudadas de ropa, una foto nuestra de la boda, otra de los niños, un rosario que le había regalado su madre y una libretita con nuestros números de teléfono y direcciones. Los niños se despidieron de él en la puerta de la casa. José Luis, tratando de ser el hombre de la casa, le dijo: «Papá, yo voy a cuidar a mamá y a mis hermanas». Carmen no paraba de llorar y de abrazarlo. Sofía, que apenas entendía lo que pasaba, solo repetía: «Adiós, papá, adiós». Cuando llegó mi turno de despedirme, sentí que el mundo se me venía encima. Nos abrazamos tan fuerte que creí que nunca nos íbamos a soltar. Miguel olía a la loción que se había puesto especialmente para el viaje, mezclada con el aroma de la casa, de nosotros, de toda nuestra vida juntos. «Te amo, Rosa María», me susurró al oído. «Eres lo más importante de mi vida. Todo lo que voy a hacer allá va a ser por ti, por nosotros». «Yo también te amo, Miguel Ángel», le respondí, «y voy a estar aquí esperándote. Siempre». El último beso fue largo, desesperado, como si quisiéramos guardar en él todo el amor que no íbamos a poder darnos durante el tiempo que estuviera fuera. Sus labios sabían a promesas y a miedo, a esperanza y a despedida. Vimos alejarse la camioneta hasta que se perdió en la esquina. Los niños y yo
Nos quedamos parados en la puerta, inmóviles, como si no pudiéramos creer que realmente se había ido. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de todas las palabras que no nos habíamos dicho, de todos los besos que nos faltaban por dar, de todos los sueños que habíamos puesto en ese viaje. Esa noche, por primera vez en 12 años de matrimonio, dormí sola en nuestra cama. El lado de Miguel todavía olía a él, y abracé su almohada toda la noche, llorando silenciosamente para que los niños no me escucharan. Ahí comenzaron los días más largos de mi vida. Los días de espera que se convirtieron en meses, y después en años. Los primeros días sin él, la primera semana después de que Miguel se fue como vivir en una película en cámara lenta. Todo se sentía extraño, fuera de lugar, como si la casa misma supiera que faltaba alguien importante. El despertador sonaba a las 5 de la mañana, como siempre. Pero ya no había necesidad de preparar café para dos, ni de planchar una camisa de trabajo, ni de empacar un almuerzo. Los niños también sintieron el cambio inmediatamente. José Luis, tratando de ser valiente, se levantaba más temprano y me ayudaba a vestir a sus hermanas para la escuela. Carmen preguntaba todas las noches cuándo iba a llamar papá. Y Sofía buscaba por toda la casa preguntando, ¿dónde papá? Yo trataba de mantener la rutina normal, pero era imposible. La mesa del desayuno se veía vacía sin Miguel leyendo el periódico y haciendo sus comentarios sobre las noticias. Las noches eran las peores, cuando después de acostar a los niños me quedaba sola en la sala, escuchando el tic-tac del reloj y esperando sonidos que ya no venían. Las llaves en la puerta, los pasos pesados en el pasillo, la voz de Miguel preguntando qué había de cenar. El primer domingo fue especialmente difícil. Era el día que siempre salíamos juntos a misa. Después comprábamos pan dulce en la panadería de Don Chema. Y luego pasábamos la tarde en el parque viendo jugar a los niños. Ese domingo fuimos a misa solos, los niños y yo. Y durante toda la ceremonia no pude dejar de mirar el lugar vacío donde Miguel siempre se sentaba. Después de misa, la señora Esperanza, nuestra vecina, se acercó a preguntarme cómo estábamos. Era una mujer mayor, viuda, que siempre había sido muy buena con nosotros. Rosa, me dijo, si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedírmela. Sé lo difícil que es estar sola con los niños. Sus palabras me tocaron el corazón, pero también me hicieron darme cuenta de algo que no había querido aceptar. Ahora era una mujer sola. En el pueblo, las mujeres solas eran vistas con una mezcla de lástima y sospecha. Algunas personas iban a asumir que Miguel nos había abandonado. Otras iban a empezar a inventar chismes sobre por qué se había ido realmente. La primera llamada de Miguel llegó a los 5 días. Era un martes por la noche, y estaba bañando a Sofía cuando sonó el teléfono. Corrí a contestar con las manos mojadas y el corazón latiendo tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. ¿Rosa? Escuché su voz distorsionada por la distancia y la mala conexión. Soy yo, mi amor. ¡Miguel! ¡Swing!, grité, y inmediatamente los niños llegaron corriendo a la cocina. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, mi amor, me dijo. Y aunque trataba de sonar alegre, podía escuchar el cansancio en su voz. Ya estoy en Los Ángeles. Fue difícil, pero ya pasó. Estoy en casa de Raúl. Mañana vamos a buscar trabajo. Los niños gritaban, «¡Papá, papá!», y querían hablar con él. José Luis fue el primero. «Papá, ¿cuándo regresas?» Mamá está triste.
pero dice que estás trabajando para comprarnos una casa. Así es, mijo, le respondió Miguel. Papá está trabajando para que tengan una casa bonita. Pórtate bien y cuida a tu mamá y a tus hermanas. Carmen le contó sobre la escuela, sobre cómo había sacado 10 en matemáticas, sobre cómo extrañaba que le leyera cuentos antes de dormir. Sofía solo decía, papá, papá, y mandaba besos al teléfono. Cuando me tocó hablar de nuevo, ya casi se había acabado el tiempo de la llamada. Miguel, le dije rápidamente, te amo mucho. Cuídate mucho y llama pronto. Yo también te amo, Rosa. Dale un beso a los niños de mi parte. Voy a llamar el domingo. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que estaba llorando. Pero eran lágrimas de alivio, de saber que había llegado bien, de escuchar su voz. Los niños estaban emocionados, y esa noche se durmieron más tranquilos, sabiendo que papá estaba bien. Pero después de esa primera llamada, comenzó la verdadera espera. Los días se hacían eternos, especialmente los domingos, cuando esperábamos su llamada. A veces llamaba, a veces no, dependiendo de si había conseguido trabajo esa semana, si tenía dinero para las llamadas, si había encontrado un teléfono disponible. Empecé a trabajar más horas para compensar la falta del sueldo de Miguel. Además de limpiar casas por las mañanas, comencé a lavar y planchar ropa por las tardes. Mis manos, que antes estaban suaves, se volvieron ásperas y agrietadas por el jabón y el cloro. Pero necesitaba el dinero, no solo para los gastos diarios, sino para pagar las deudas que habíamos dejado pendientes. Las noches eran largas y solitarias. Después de acostar a los niños, me quedaba cosiendo hasta muy tarde, arreglando ropa que la gente me traía, haciendo trabajos de bordado que una señora del centro me conseguía. La casa silenciosa se llenaba solo del ruido de la máquina de coser y de mis pensamientos. Pensaba en Miguel, tratando de imaginar cómo era su nueva vida. ¿Dónde dormía? ¿Qué comía? ¿Tenía amigos? ¿Se sentía tan solo como yo? Las cartas que me mandaba al principio eran largas y detalladas, contándome sobre su trabajo en la construcción, sobre la casa donde vivía con otros trabajadores mexicanos, sobre lo diferente que era todo en Estados Unidos. Rosa, escribía en una carta que conservo hasta hoy. Aquí todo es muy grande y muy rápido. Los edificios son enormes. Los carros son del año. La gente camina como si siempre tuviera prisa. Trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cargando materiales, mezclando cemento, haciendo lo que sea necesario. Es trabajo duro, pero pagan bien. Ya mandé $300 con Raúl para que los cambies y uses para los gastos de la casa. Esos primeros envíos de dinero eran una bendición. Podía pagar la renta al día, comprar comida sin tener que contar cada peso, incluso comprarle zapatos nuevos a los niños cuando los necesitaban. Pero también eran un recordatorio constante de que Miguel estaba lejos, de que este dinero venía del sacrificio de estar separados. Los vecinos comenzaron a tratarme diferente, algunos con más respeto, porque sabían que Miguel estaba trabajando en Estados Unidos y que las cosas nos estaban yendo mejor económicamente. Otros con cierta distancia, como si mi nueva situación los hiciera sentir incómodos. Las señoras del mercado me preguntaban constantemente por Miguel, cuándo iba a regresar, si ya tenía papeles, si era cierto que allá ganaba mucho dinero. José Luis comenzó a portarse como el hombre de la casa. A los 8 años, mi niño había madurado de golpe. Me ayudaba con sus hermanas, cargaba las bolsas del mandado, incluso trató de arreglar la llave del baño cuando se descompuso. Mamá,
Me decía con esa seriedad que no era propia de su edad. Papá me dijo que cuidara la casa, y eso voy a hacer. Carmen desarrolló una dependencia hacia mí que antes no tenía. No se separaba de mi lado cuando estaba en casa. Dormía conmigo en las noches cuando tenía pesadillas. Y en la escuela les decía a todos que su papá era el más valiente del mundo, porque había ido a Estados Unidos a trabajar. Sofía era la que más sufría, aunque era muy pequeña para expresarlo. Había comenzado a hablar muy bien antes de que Miguel se fuera, pero después de su partida se volvió más callada. A veces la encontraba parada frente a la puerta, como esperando que él llegara. Los domingos se convirtieron en días sagrados, porque eran cuando Miguel llamaba. Toda la semana giraba alrededor de esa llamada. Los niños contaban los días. Yo preparaba mentalmente todo lo que quería contarle. Y cuando finalmente sonaba el teléfono, era como si por unos minutos nuestra familia volviera a estar completa. Pero también había domingos cuando no llamaba. Y esos eran los peores. Esperábamos desde temprano. Los niños no querían salir de la casa por si llamaba. Yo no podía concentrarme en nada. Cuando llegaba la noche y el teléfono no había sonado, los niños se iban a dormir tristes y yo me quedaba despierta preguntándome qué habría pasado. Al mes de haberse ido, Miguel me mandó su primera foto. Era una Polaroid donde se veía parado frente a un edificio muy alto, sonriendo pero con los ojos tristes. Se veía más delgado. Y aunque sonreía, yo podía ver que no era la misma sonrisa de antes. Los niños la pegaron en el refrigerador y la besaban todas las noches antes de irse a dormir. «Mira, mami», me decía Carmen. «Papá se ve muy guapo. ¿Pero por qué sus ojos están tristes?». Yo no sabía qué responderle, porque yo también había notado esa tristeza en sus ojos. Esa misma tristeza que empezaba a ver en los míos cuando me miraba al espejo. Fue en esos primeros meses cuando comencé a entender que la separación no iba a ser solo un periodo difícil que íbamos a superar cuando Miguel regresara. Era algo que nos estaba cambiando a todos, día a día, de maneras que ni siquiera podíamos imaginar. Después de los primeros meses de adaptación, la vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Era un ritmo diferente al que teníamos cuando Miguel estaba con nosotros. Pero era nuestro ritmo, y poco a poco nos fuimos acostumbrando a él. Las mañanas ya no se sentían tan vacías, porque había desarrollado nuevas rutinas que llenaban los espacios que antes ocupaba mi esposo. Me levantaba a las 5:30. Media hora más tarde que antes, porque ya no tenía que preparar el desayuno de Miguel ni planchar su ropa de trabajo. Preparaba café solo para mí. Un café fuerte y amargo que me daba la energía para enfrentar el día. Mientras se calentaba, abría las ventanas para que entrara el aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros que anidaban en el árbol de mangos del patio. Los niños se habían vuelto más independientes por necesidad. José Luis, que ya tenía 9 años, se levantaba solo y ayudaba a vestir a Sofía mientras yo preparaba el desayuno. Carmen se peinaba sola y ya sabía preparar su mochila de la escuela. Era como si todos hubiéramos crecido un poco más rápido de lo que debíamos. Las tardes eran mi momento más productivo. Después de recoger a los niños de la escuela y darles de comer, los ponía a hacer tarea en la mesa de la cocina mientras yo trabajaba en mis costuras. Había conseguido más clientes. Señoras del centro que me traían vestidos para arreglar, pantalones para doblar, camisas para remendar. Mis manos se habían vuelto expertas en el trabajo de aguja y podía coser prácticamente sin mirar, mientras platicaba con los niños sobre su día en la escuela. «Mami», me contaba Carmen mientras hacía su tarea de matemáticas,
Hoy la maestra nos preguntó qué trabajo hacían nuestros papás. Y yo le dije que mi papá trabaja en Estados Unidos construyendo casas muy grandes. ¿Y qué te dijo la maestra? Swingo, preguntaba yo mientras zurcía unos calcetines. Me dijo que tu papá es muy valiente y que seguramente va a regresar pronto con mucho dinero para comprarles una casa bonita. Esas conversaciones se habían vuelto comunes. Los niños habían aprendido a hablar de su papá en tiempo presente, como si estuviera aquí, pero simplemente en el trabajo. Era su manera de mantenerlo cerca, de hacer que su ausencia fuera menos dolorosa. Los envíos de dinero de Miguel llegaban cada mes, a veces cada 2 meses, dependiendo de qué tan bien le hubiera ido en el trabajo. Al principio mandaba 300 o 400 dólares, pero después de algunos meses comenzó a mandar 500, a veces hasta 600. Era más dinero del que habíamos visto junto en toda nuestra vida de casados. Con ese dinero pude hacer cosas que antes eran impensables. Compré una televisión pequeña, usada, para que los niños pudieran ver caricaturas los fines de semana. Mandé arreglar el techo de la casa, que se gotejaba cada vez que llovía. Incluso pude abrir una cuenta de ahorros en el banco, algo que siempre había sido un sueño inalcanzable. Pero el dinero también trajo responsabilidades nuevas. Era yo quien tenía que decidir cómo gastarlo, cómo administrarlo, cómo hacerlo rendir. Miguel me llamaba y me preguntaba en qué lo había usado. Y yo le daba cuenta detallada de cada peso. Pero la responsabilidad de las decisiones diarias era completamente mía. Rosa, me decía Miguel en una de sus llamadas dominicales, ¿crees que sea buena idea que compremos ese terreno que está vendiendo don Aurelio? Con lo que he juntado hasta ahora, ¿alcanza para el enganche? No sé, Miguel, le respondía. Tendría que ir a verlo, preguntar las condiciones, hablar con el banco sobre el préstamo. ¿Tú qué opinas? Es que desde aquí es difícil saber. Me contestaba con frustración en la voz. Tú estás allá. Tú puedes ver las cosas. Decide tú lo que creas mejor. Esas conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes. Miguel me consultaba sobre decisiones importantes, pero al final la responsabilidad de actuar era mía. Sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en la cabeza de la familia, en la que tomaba las decisiones, en la que manejaba el dinero y planeaba el futuro. Los niños también comenzaron a recurrir a mí para todo. José Luis ya no decía, cuando venga papá le voy a preguntar, sino, mami, ¿tú qué opinas? Carmen ya no esperaba que Miguel la ayudara con tareas difíciles, sino que me buscaba a mí. Incluso Sofía, que al principio preguntaba constantemente por su papá, ya había aceptado que mamá era quien estaba aquí para todo. Las noches se habían vuelto mi tiempo personal. Después de acostar a los niños, cuando la casa finalmente estaba silenciosa, me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y escribía cartas a Miguel. Le contaba sobre el día, sobre los niños, sobre los cambios en el barrio, sobre mis sentimientos. Mi querido Miguel, escribía en una carta que mandé a los 6 meses de su partida. Hoy, José Luis sacó el primer lugar en matemáticas en su clase. Está creciendo tanto que ya le quedan chicos todos los pantalones. Carmen aprendió a hacer trenzas sola y está tan orgullosa que se levanta 1 hora más temprano para peinarse bonito. Sofía ya dice frases completas. Y ayer me dijo mami, cuando venga papá, le voy a enseñar cómo salto la cuerda. Yo estoy bien, continuaba la carta. Cada día me siento más fuerte, más capaz de manejar todo lo que se presenta.
A veces me sorprendo a mí misma de todo lo que puedo hacer cuando es necesario. Pero te extraño mucho, especialmente por las noches, cuando la casa está silenciosa y pienso en todos los planes que teníamos juntos. Las cartas de Miguel también habían cambiado. Al principio eran largas, llenas de detalles sobre su nueva vida, sobre la gente que conocía, sobre los lugares que veía. Pero poco a poco se fueron volviendo más cortas, más centradas en el trabajo y en el dinero que estaba juntando. Rosa me escribía en una carta que recibí al 8º mes. El trabajo está muy bien. Ya me subieron el sueldo porque aprendí a manejar una máquina nueva. Estoy viviendo ahora con 3 compañeros más en un apartamento más grande. Cada uno paga $100 de renta al mes. La comida aquí es muy cara, pero ya aprendí a cocinar algunas cosas básicas. Te mando $600 este mes. Notaba que ya no me hablaba tanto de sus sentimientos, de lo que extrañaba, de cuándo pensaba regresar. Era como si hubiera entrado en una rutina de supervivencia donde lo importante era trabajar, juntar dinero y mandar el reporte mensual a casa. Los domingos seguían siendo sagrados para las llamadas, pero incluso esas habían cambiado. Antes hablábamos por media hora, a veces más, sin importar el costo. Ahora las llamadas duraban 10 o 15 minutos, el tiempo justo para que hablara con cada niño y conmigo, para reportar las novedades importantes y para confirmarse que todos estábamos bien. ¿Cómo estás, mi amor? Zrenia me preguntaba a Miguel, pero ya no esperaba una respuesta detallada. Bien, muy bien, le respondía yo. Los otros que tenía en casa, las fotos de nuestra boda y las vacaciones, junto a la cruz que llevaba colgada al cuello desde que era niño. El coyote llegó a las 5 de la mañana en una camioneta vieja y sucia que olía a gasolina y a miedo. Era un hombre pequeño, moreno, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y unos ojos que habían visto demasiadas cosas. Se llamaba Esteban, pero todos le decían el Flaco, porque era delgado como un alambre. ¿Listo, compadre?, le preguntó a Ramón, sin mirarme a mí ni a los niños que se habían despertado con el ruido del motor. Ramón asintió, pero vi cómo le temblaban las manos cuando cargó su mochila. Nos abrazamos los 4 en la puerta de la casa, los niños sin entender completamente por qué papá se iba tan temprano y con un señor extraño. «Papá, ¿vas a trabajar?», preguntó Sofía con esa voz de niña que todavía tenía 3 años. «Sí, mi amor», le respondió Ramón, cargándola y besándole la frente. «Voy a trabajar muy lejos para conseguir dinero y comprarles una casa bonita». «¿Cuándo regresas?», preguntó Miguel, que a los 2 años ya sabía hacer las preguntas que más dolían. «Pronto, mijo. Papá regresa pronto». Pero yo sabía que pronto significaba años, y los años para los niños pequeños son eternidades donde se pierden los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros días de escuela. El último abrazo entre Ramón y yo duró tanto que el Flaco tosió para recordarnos que tenían que irse. Nos besamos con desesperación, tratando de guardar en ese beso todo el amor que no íbamos a poder darnos durante los años venideros. «Te amo, Carmen Elena», me susurró al oído. «Cuida mucho a nuestros hijos. Voy a regresar, te lo prometo. Yo también te amo, Ramón. Ve con Dios y regresa pronto a nosotros». Los vimos alejarse en esa camioneta destartalada hasta que se perdieron en la curva de la calle. Los niños y yo nos quedamos parados en la puerta, inmóviles, como si no pudiéramos creer que realmente se había ido. Ramón me contó después, en una de sus primeras cartas,
¿Cómo fue ese viaje que cambió nuestras vidas para siempre? El flaco los llevó primero a Tijuana, un viaje de 2 días en esa camioneta que se descomponía cada 3 horas. Viajaban 12 hombres apretados como sardinas, con muy poca agua y menos comida, parando solo para cargar gasolina y para que el motor se enfriara. En Tijuana, los tuvieron esperando 3 días en una casa de seguridad. Una construcción de bloc sin terminar donde dormían en el suelo y comían frijoles con tortillas duras una vez al día. Ramón compartió cuarto con un muchacho de Oaxaca que no tenía más de 18 años y que lloraba todas las noches porque extrañaba a su madre. Carmen, me escribió en esa primera carta, no te imaginas lo que es estar aquí, esperando, sin saber si vamos a poder cruzar o si la migra nos va a agarrar. El miedo se siente en el aire. Todos estamos nerviosos, pero también esperanzados porque sabemos que del otro lado está la oportunidad que vinimos a buscar. El cruce fue de noche, caminando por el desierto durante 8 horas, bajo una luna que apenas alumbraba el camino lleno de piedras y cactus. Ramón llevaba una botella de agua que se acabó a las 3 horas de camino, pero el flaco les había advertido que no podían parar, que tenían que seguir caminando sin importar qué tan cansados estuvieran. A las 4 de la mañana llegaron a una carretera donde los esperaba una van blanca con las ventanas polarizadas. Los metieron como ganado, 20 personas en un espacio para 8, y los llevaron hasta Los Ángeles sin parar, más que para cargar gasolina. Cuando vi las luces de la ciudad, me escribió, pensé en ustedes, en que todo esto valdría la pena si podía conseguir trabajo y mandarles dinero para que vivieran mejor. Ramón llegó a Los Ángeles sin conocer a nadie más que a Aurelio, el primo que se había ido 3 años antes. Aurelio trabajaba en construcción y vivía en un apartamento de 2 recámaras con otros 5 mexicanos, cada uno pagando $100 de renta al mes. El apartamento estaba en una zona que se llamaba Pico Union, llena de inmigrantes latinos que trabajaban en lo que fuera con tal de sobrevivir. Las paredes eran delgadas. Se escuchaba todo lo que hacían los vecinos. Los gritos de las peleas domésticas, el llanto de los bebés, la música que sonaba hasta muy tarde. Ramón durmió las primeras semanas en el sofá de la sala, un mueble viejo y hundido que olía a cigarro y a comida grasosa. Se levantaba a las 5 de la mañana porque el primer compañero que se iba al trabajo necesitaba usar el baño. Después él preparaba café instantáneo con agua caliente del grifo y se comía una tortilla con frijoles refritos de lata. El primer trabajo lo consiguió a través de Aurelio, en una obra de construcción en Beverly Hills, donde estaban haciendo la alberca de una casa que costaba más dinero del que Ramón podía imaginar. Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cargando materiales, mezclando cemento, cavando hoyos bajo el sol californiano que era diferente al sol de México. Más intenso, más seco, más implacable. Su primer día ganó $60, más dinero del que había visto junto en México en una semana. Esa noche llamó a casa desde un teléfono público, gastándose $5 en una llamada de 10 minutos para contarnos que había conseguido trabajo. Carmen, me dijo con voz emocionada pero cansada, aquí sí se puede ganar dinero. Si trabajo todos los días, puedo mandar $400 al mes a la casa. $400 eran como 5,000 pesos mexicanos, más de lo que ganábamos juntos en México. Por primera vez, desde que se había ido, sentí que tal vez su sacrificio iba a valer la pena. Los primeros meses fueron duros para Ramón, de maneras que él no había anticipado. No era solo el trabajo físico, que estaba acostumbrado, sino la sensación constante de ser extranjero, de no entender las reglas no escritas de esa sociedad tan diferente. En el trabajo,
Los contramaestres gritaban órdenes en inglés que él apenas entendía. Aprendió palabras básicas de construcción: martillo, clavos, concreto. Pero las conversaciones completas se le escapaban como agua entre los dedos. Sus compañeros mexicanos le traducían lo importante, pero él se sentía como un niño que necesita ayuda para todo. La comida era otro problema. En los alrededores de la obra solo había McDonald's y Taco Bell, comida que no tenía nada que ver con los sabores de casa. Ramón perdió 15 libras en los primeros 2 meses. No solo por el trabajo pesado, sino porque no podía acostumbrarse a esa comida que sabía a químicos y aceite viejo. En las tardes, cuando regresaba al apartamento, se quedaba sentado en el sofá escribiendo cartas que me mandaba una vez por semana. Me contaba de todo: del frío que hacía en las mañanas de enero, de cómo los gringos manejaban sus carros como si estuvieran locos, de los helicópteros de la policía que volaban todas las noches sobre el barrio. Extraño todo de casa, me escribía. Extraño el olor de las tortillas recién hechas, extraño las campanas de la iglesia, extraño el ruido de los niños jugando en la calle. Pero más que nada los extraño a ustedes. Sofía ya debe estar hablando más, Miguel ya debe estar caminando mejor. Me duele el corazón de pensar en todo lo que me estoy perdiendo. La primera Navidad que pasamos separados fue la más triste de mi vida. Ramón había estado fuera solo 11 meses, pero se sentía como si hubieran pasado años. Los niños preguntaban constantemente cuándo iba a venir papá para los regalos, y yo no sabía qué responderles. Ramón trabajó el 24 y el 25 de diciembre porque en construcción pagaban doble por trabajar en feriados. Me llamó desde un teléfono público a las 10 de la noche del 24, cuando en Los Ángeles eran las 8, para desearnos feliz Navidad. ¿Cómo están mis niños?, preguntó, y pude escuchar que estaba llorando aunque trataba de ocultarlo. Están bien, le mentí, porque Sofía había estado preguntando por él todo el día y Miguel había estado más inquieto de lo normal. Te extrañan mucho, pero entienden que estás trabajando para nosotros. Diles que papá los ama mucho, que pronto voy a estar con ustedes otra vez. ¿Cuándo, Ramón? ¿Cuándo vas a poder venir? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Solo el ruido de los carros pasando por la calle en Los Ángeles. No sé, mi amor. Aquí todo es más caro de lo que pensaba. La renta, la comida, el transporte. Estoy ahorrando, pero no tanto como creía que iba a poder. Esa conversación fue la primera vez que empecé a sospechar que los 2 años que habíamos acordado no iban a ser suficientes. El segundo año fue más fácil en algunos aspectos y más difícil en otros. Ramón ya hablaba mejor inglés. Había conseguido un trabajo mejor pagado en una compañía de construcción más grande. Se había mudado a un apartamento más pequeño, pero donde solo vivía con otros 2 mexicanos. Pero también se había acostumbrado a la vida allá de maneras que no había anticipado. Me escribía menos cartas, llamaba menos seguido. Y cuando hablábamos, parecía que hablaba de una vida que ya no tenía nada que ver conmigo. Carmen, me dijo en una llamada del 3er año, me ofrecieron un trabajo permanente aquí, con papeles y todo. ¿Podría traerlos a ustedes? ¿Traernos a Estados Unidos? Sí. Los niños podrían ir a la escuela aquí, tener mejores oportunidades. Por primera vez en 3 años, la idea de estar juntos era real, pero también aterrorizante. Dejar México, dejar a nuestras familias, empezar de cero en un país donde yo no hablaba el idioma, donde los niños tendrían que adaptarse a una cultura completamente diferente. No sé, Ramón. Necesito tiempo para pensarlo. Está bien, piénsalo. Pero, Carmen,
Ya no sé cuándo voy a poder regresar a México. Aquí tengo trabajo, aquí puedo mantenerlos. Allá, ya no sé si voy a encontrar algo que me permita darles lo que se merecen. Esa conversación cambió todo. De repente, la separación temporal se había convertido en una decisión de vida. O yo me iba con los niños a Estados Unidos, o él se quedaba allá indefinidamente. Después de meses de pensar, de consultar con mi familia, de llorar noches enteras tratando de decidir qué era lo mejor para los niños, decidí que nos quedaríamos en México. Los niños ya estaban establecidos en la escuela. Sofía acababa de cumplir 6 años y estaba en primero de primaria. Miguel tenía 5 y estaba en el kinder. Arrancarlos de todo lo que conocían me parecía más traumático que mantener la separación. Además, yo tenía miedo. Miedo de no poder adaptarme, de que Ramón ya fuera una persona diferente después de tantos años viviendo solo, de que Estados Unidos nos cambiara de maneras que no podríamos controlar. Me quedo en México con los niños, le dije en una llamada que duró 2 horas y costó una fortuna. Pero tú regresas en 2 años más. Máximo. Carmen. No, Ramón. 2 años más. Ya llevamos 3 separados. 2 años más y regresas. Si no, voy a asumir que ya no quieres ser parte de esta familia. Claro que quiero ser parte de la familia. Son lo más importante en mi vida. Entonces regresa en 2 años. Está bien. 2 años más y regreso. Pero en el fondo de mi corazón, empezaba a sospechar que 2 años se iban a convertir en 3, después en 4, después en 5. Y tenía razón. Entre el cuarto y el séptimo año de separación, tanto Ramón como yo cambiamos de maneras que no habíamos anticipado. Yo me volví completamente independiente. Tomaba todas las decisiones sobre los niños, sobre la casa, sobre nuestro futuro. Ya no esperaba sus llamadas para decidir qué hacer. Ya no le pedía permiso para comprar cosas para la casa o para los niños. Los niños crecieron viendo a su madre como la única figura de autoridad. Sofía tenía 10 años y era una niña madura, responsable, que ayudaba a cuidar a Miguel cuando yo tenía que trabajar tarde. Miguel tenía 9 años y había empezado a preguntar por qué su papá no podía conseguir trabajo en México como todos los otros papás. Mamá, me preguntó un día después de la escuela, ¿mi papá ya no nos quiere? Claro que nos quiere, mijo. Está trabajando para nosotros. Pero Juan Carlos dice que su papá también trabajó en Estados Unidos, pero ya regresó. Dice que los papás que de verdad quieren a sus familias regresan pronto. No supe qué responderle, porque en el fondo empezaba a preguntarme lo mismo. Las llamadas de Ramón se habían espaciado a una vez por semana. Después, a una vez cada 15 días. Las conversaciones eran más cortas, más funcionales. Me preguntaba por los niños. Me contaba brevemente sobre su trabajo. Me decía cuánto dinero iba a mandar ese mes. ¿Cuándo regresas? Le preguntaba siempre al final de cada llamada. Pronto, Carmen, pronto. Pero pronto ya no significaba nada. En el 8º año de separación pasó algo que cambió nuestra relación para siempre. Ramón no llamó durante 3 semanas seguidas. No mandó dinero. No contestó las cartas que le escribí preguntando qué había pasado. Empecé a imaginar lo peor, que había tenido un accidente, que estaba en la cárcel, que la migra lo había deportado y estaba en el camino de regreso a México. Pero también empecé a imaginar otras cosas, que había conocido a otra mujer, que se había cansado de mantener una familia a distancia, que había decidido empezar una nueva vida sin nosotros. Cuando finalmente llamó,
Su explicación fue vaga y poco convincente. Se me descompuso el teléfono, Carmen. Y tuve algunos problemas en el trabajo. ¿Qué tipo de problemas? Nada importante. Ya se resolvió. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Después de 8 años de matrimonio y 7 años de conversaciones telefónicas, conocía todas las tonalidades de su voz. Y esa era la voz que usaba cuando me ocultaba algo. Ramón, dime la verdad. ¿Qué pasó? Te digo que nada, Carmen. ¿Por qué no me crees? Porque te conozco y sé cuando me estás mintiendo. Terminamos esa conversación peleando, algo que nunca había pasado en todos los años de separación. Colgué el teléfono sintiéndome más sola que nunca, preguntándome si el hombre con quien había hablado era realmente el mismo hombre que había conocido y amado durante tantos años. Los últimos 2 años de separación fueron los más difíciles, pero no por las razones obvias. Ya me había acostumbrado a vivir sin Ramón. Ya había aprendido a ser madre soltera. Ya había desarrollado mi propia rutina y mi propia manera de ver la vida. El problema era que también me había acostumbrado a no extrañarlo como antes. Sus llamadas se habían vuelto parte de la rutina, como escuchar las noticias o revisar el correo. Ya no me emocionaba escuchar su voz. Ya no me quedaba despierta esperando que llamara. Ya no soñaba con el día de su regreso. Los niños también habían cambiado. Sofía tenía 13 años y era prácticamente una adolescente que había aprendido a no depender emocionalmente de un padre que era más una idea que una presencia real. Miguel tenía 12 años y apenas recordaba cómo era vivir con papá en casa. Mamá, me dijo Sofía un día, cuando regrese papá, ¿va a vivir aquí con nosotros? Claro, mija, es su casa. Pero yo ya no lo conozco. ¿Y si no nos llevamos bien? ¿Y si ya no somos una familia de verdad? Sus preguntas me dolieron, porque eran las mismas preguntas que yo me hacía todas las noches. ¿Cómo íbamos a volver a ser una familia después de 10 años de separación? ¿Cómo iba Ramón a volver a ser padre de 2 niños que habían crecido sin él? ¿Cómo iba yo a volver a ser esposa de un hombre que había vivido solo durante una década? La llamada llegó en marzo del 10º año. Ramón me dijo, con una voz que sonaba extraña, formal, como si estuviera leyendo de un papel. Carmen, ya es hora de que regrese. He decidido volver a México. Esperé sentir alegría, emoción, alivio. Pero lo que sentí fue más parecido al pánico. Después de 10 años de vivir sin él, la idea de que regresara me aterrorizaba casi tanto como la idea de que no regresara. ¿Cuándo? Le pregunté. En 2 meses. Estoy arreglando mis cosas aquí, vendiendo lo que tengo, terminando algunos trabajos. ¿Vienes definitivamente? ¿No te vas a regresar? No, Carmen. Esta vez vengo para quedarme. Colgué el teléfono y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había esperado tantas llamadas durante tantos años. Los niños estaban en la escuela. La casa estaba silenciosa. Y yo me quedé ahí sentada, preguntándome si estaba lista para que mi vida volviera a cambiar por completo. Durante los siguientes 2 meses, viví en una especie de suspenso emocional. Limpié la casa de arriba a abajo. Arreglé cosas que habían estado rotas durante años. Compré sábanas nuevas para nuestra cama que había sido solo mía durante una década. Pero por más que me preparara físicamente para su regreso, no podía prepararme emocionalmente. Porque la verdad era que ya no estaba enamorada del Ramón que se había ido hace 10 años. Ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por una voz en el teléfono,
por cartas que llegaban cada vez menos frecuente, por envíos de dinero que se habían vuelto más importantes que las palabras de amor. Ramón regresó un martes de mayo, en un autobús que llegó a las 3 de la tarde. Fui a recibirlo a la terminal con los niños, que estaban nerviosos y emocionados de maneras diferentes. Sofía se había puesto su vestido más bonito y se había maquillado por primera vez en su vida. Miguel no paraba de preguntar si reconocería a su papá después de tantos años. Cuando Ramón bajó del autobús, casi no lo reconocí. Había envejecido más de lo que 10 años justificaban. Su pelo tenía canas. Su cara estaba más arrugada, había perdido peso y músculo. Pero más que eso, había algo en sus ojos que era diferente, una dureza que no había estado ahí cuando se fue. Nos abrazamos los 4 ahí en la terminal, rodeados de otras familias que también se reencontraban después de años de separación. Pero el abrazo se sintió extraño, como abrazar a un pariente lejano que no ves desde hace mucho tiempo. En el taxi de camino a casa, Ramón miraba por la ventana como si estuviera viendo el pueblo por primera vez. Todo había cambiado durante los 10 años que estuvo fuera. Habían construido un centro comercial nuevo. Habían pavimentado calles que antes eran de tierra. Habían pintado murales en las paredes de la presidencia municipal. Todo se ve diferente, dijo, y no supe si se refería al pueblo o a nosotros. Las primeras semanas de convivencia fueron incómodas de maneras que ninguno de nosotros había anticipado. Ramón trataba de retomar su papel de padre y esposo, pero los niños y yo habíamos desarrollado nuestras propias rutinas, nuestras propias maneras de tomar decisiones, nuestras propias dinámicas familiares. En la mesa, Ramón quería bendecir los alimentos como hacía antes de irse, pero los niños ya no estaban acostumbrados a esa tradición. Quería ayudar a Miguel con la tarea de matemáticas, pero Miguel había aprendido métodos nuevos que Ramón no conocía. Quería que Sofía le contara sobre sus amigas y sus intereses. Pero Sofía era una adolescente que había aprendido a ser reservada. Conmigo, las cosas eran aún más complicadas. Ramón esperaba que fuéramos íntimos inmediatamente, como si los 10 años no hubieran pasado. Pero para mí, él era prácticamente un extraño. Su cuerpo se sentía diferente, olía diferente. Sus manos estaban más ásperas. Su manera de hablar había cambiado sutilmente por todos los años de hablar inglés. Carmen, me dijo una noche después de 2 semanas de dormir en la misma cama, pero sin tocarnos realmente. Siento que no me conoces. Siento que tú tampoco eres la misma mujer que dejé aquí hace 10 años. No soy la misma mujer. Le respondí con más honestidad de la que había planeado. 10 años cambian a las personas, Ramón. Yo tuve que cambiar para sobrevivir, para criar a nuestros hijos sola, para ser independiente. Pero sigues siendo mi esposa. En el papel sí, pero en la realidad, hace años que no soy tu esposa. Soy la madre de tus hijos. Soy la mujer que administró el dinero que mandabas. Soy la mujer que esperó. Pero esposa, no sé si sé cómo ser tu esposa otra vez. Esa conversación abrió una herida que ninguno de los dos sabía cómo sanar. La confesión fue 3 meses después de su regreso, cuando Ramón me confesó la verdad que yo había sospechado durante años, pero que nunca había querido enfrentar. Carmen, me dijo una noche después de que los niños se habían ido a dormir. Tengo que decirte algo. Por la manera en que lo dijo, supe que era algo importante, algo que iba a cambiar todo otra vez. Dime. Durante los años que estuve en Estados Unidos, no siempre estuve solo. Mi corazón se detuvo.
pero también sentí una extraña sensación de alivio. Finalmente, la verdad que había estado esperando durante años. ¿Hubo otra mujer? Sí. Bueno, hubo situaciones, momentos de soledad donde no pude ser fiel. ¿Cuántas veces? Carmen, no creo que eso importe. Para mí sí importa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mujeres? Ramón se quedó callado durante varios minutos, mirando sus manos como si las respuestas estuvieran escritas ahí. Fueron situaciones casuales, nada serio. Pero hubo una mujer con la que estuve durante 2 años. 2 años. Una relación de 2 años mientras yo estaba aquí esperándolo, criando a sus hijos, guardando fidelidad a un matrimonio que para él ya no era sagrado. La amabas. No como te amo a ti. Pero sí, sentía cariño por ella. ¿Por qué regresaste entonces? Porque ustedes son mi familia. Porque esta es mi vida real. Lo de allá fue supervivencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en todo lo que había sacrificado durante 10 años por un hombre que no había hecho los mismos sacrificios por mí. Pensé en todas las noches que me había ido a dormir sola, en todas las veces que había rechazado a otros hombres porque estaba casada, en todos los años que había puesto mi vida en pausa esperando su regreso. La decisión final. A la mañana siguiente, Ramón se levantó y actuó como si la conversación de la noche anterior no hubiera sucedido. Preparó café, ayudó a los niños con el desayuno. Se puso su ropa de trabajo porque había conseguido empleo en un taller mecánico del pueblo. Pero yo sabía que no podíamos seguir pretendiendo que éramos la misma familia de hace 10 años. Demasiadas cosas habían cambiado. Demasiadas heridas se habían abierto. Demasiada confianza se había perdido. Esa tarde, cuando Ramón regresó del trabajo, le pedí que nos sentáramos a hablar. Ramón, le dije, creo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Carmen, dame tiempo. Podemos volver a ser una familia. ¿Podemos? Tú fuiste infiel durante años. Los niños ya no te conocen como padre. Yo ya no te conozco como esposo. ¿De verdad crees que podemos fingir que nada pasó? No podemos fingir, pero podemos empezar de nuevo. No puedo empezar de nuevo con alguien en quien ya no confío. Ramón se quedó callado, y en ese silencio entendí que él también sabía que tenía razón. ¿Qué propones?, me preguntó finalmente. Propongo que seamos honestos. Que reconozcamos que ya somos personas muy diferentes, que los 10 años nos cambiaron de maneras que no podemos deshacer. ¿Estás pidiendo el divorcio? Estoy pidiendo que dejemos de lastimarnos tratando de ser algo que ya no somos. El final de nuestra historia. Ramón y yo nos separamos oficialmente 6 meses después de su regreso. No fue un divorcio lleno de odio o resentimiento, sino más bien el reconocimiento triste de que algunas separaciones son definitivas, aun cuando las personas involucradas se siguen amando. Él se mudó a un departamento pequeño cerca del taller donde trabajaba. Los niños lo visitan los fines de semana, y poco a poco están construyendo una relación nueva con él. Una relación de padre e hijos que no está basada en los recuerdos de cuando eran pequeños, sino en quiénes son ahora. Yo me quedé en la casa con los niños, y por primera vez en 20 años de mi vida adulta, estoy aprendiendo a vivir para mí misma. Estoy aprendiendo quién soy cuando no soy la esposa de alguien, cuando no estoy esperando a alguien, cuando no estoy sacrificando mis sueños por los sueños de otros. Las lecciones aprendidas.
Si pudiera hablar con la mujer de 32 años que despidió a su esposo en el aeropuerto hace 10 años, le diría que algunas separaciones están destinadas a ser permanentes, no porque las personas dejen de amarse, sino porque las circunstancias las cambian de maneras irreversibles. Le diría que está bien llorar por lo que se perdió, pero que también está bien celebrar lo que se ganó. La fuerza, la independencia, la capacidad de sobrevivir sola. Le diría que los niños van a estar bien, que son más resistentes de lo que ella imagina, y que van a aprender lecciones valiosas sobre la vida, viendo a su madre rehacerse a sí misma después de la pérdida. Le diría que el amor no siempre es suficiente, que a veces las mejores decisiones son las más difíciles, y que está bien dejar ir a alguien que amas si mantenerlo cerca les hace daño a ambos. Pero sobre todo, le diría que su vida no terminó el día que su esposo se fue a Estados Unidos, sino que empezó una nueva vida que ella no sabía que era capaz de vivir. A todas las mujeres que están esperando, que están viviendo en el limbo de la separación temporal que se ha vuelto permanente, quiero decirles que no están solas. Que su dolor es real y válido, pero que también lo es su fuerza. Quiero decirles que está bien poner límites, que está bien decir ya no más, que está bien elegirse a ustedes mismas después de años de elegir a otros, que no son malas madres por tomar decisiones difíciles, ni malas esposas por reconocer cuando un matrimonio ya no puede salvarse. Quiero decirles que pueden empezar de nuevo, sin importar la edad que tengan, sin importar cuántos años hayan perdido esperando. Que pueden construir vidas hermosas y completas, con o sin la persona que se fue. Y quiero decirles que sus historias, como la mía, son importantes. Que merecen ser escuchadas, que merecen ser contadas, que merecen ser honradas. Porque al final del día, somos más que las mujeres que esperaron. Somos las mujeres que sobrevivieron, que se reconstruyeron, que aprendieron a volar con las alas que descubrieron que tenían todo el tiempo. Esta es mi historia. Gracias por escucharla. D.